El espejo de cristal líquido. Una exploración sobre la fragmentación de la identidad en la era digital. Mariana se enfrenta a la creciente desconexión entre su vida cotidiana y la perfección artificial de su perfil en línea. Mariana despertó con el reflejo azulado de su teléfono iluminando su rostro. Antes de sentir el suelo bajo sus pies o el sabor del café matutino, ya había procesado 100 imágenes de vidas ajenas. Para ella, la realidad no comenzaba con la luz del sol, sino con la actualización de su muro de noticias. Mariana trabajaba como estratega de contenido para marcas de lujo, una profesión que la obligaba a vivir en una simulación constante. Sin embargo, el verdadero conflicto no estaba en su empleo, sino en su propia cuenta personal. En el mundo digital, Mariana era Marta Luz. Marta vivía en un departamento minimalista, vestía ropa de diseñadores emergentes y desayunaba frutas exóticas en platos de cerámica artesanal. Marta era segura, elocuente y siempre tenía una opinión sofisticada sobre el último estreno de cine o la crisis económica global. Sus 30.000 seguidores la admiraban por su aparente equilibrio emocional. No obstante, detrás de la pantalla, Mariana habitaba un pequeño departamento en el centro de la ciudad, donde las cajas de comida rápida se acumulaban en la cocina y el silencio solo era interrumpido por las notificaciones de su celular. La línea entre ambas identidades comenzó a borrarse un martes por la tarde. Mariana recibió un mensaje privado de un usuario anónimo llamado Reflejo 22. El mensaje decía: ¿sabes realmente quién eres cuando la batería se agota? Al principio lo ignoró como un simple comentario de alguien con deseos de molestar, pero los mensajes continuaron. Reflejo 22 parecía conocer detalles que Marta Luz nunca había publicado: el color de las cortinas rotas que Mariana ocultaba tras los filtros de sus fotos, o la marca de los ansiolíticos que descansaban en su mesa de noche. La paranoia se instaló en su rutina. Mariana empezó a cuestionar si alguien la observaba físicamente o si su rastro digital era tan profundo que un extraño podía reconstruir su vida privada mediante algoritmos de deducción. En el trabajo, su desempeño se vio afectado. Durante una reunión sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes, Mariana se quedó en silencio. Sus colegas debatían con entusiasmo sobre el engagement y las métricas de satisfacción, mientras ella sentía que su propia personalidad se desvanecía en una secuencia de unos y ceros. Una noche, Mariana decidió confrontar a Marta Luz. Se miró al espejo del baño, un espejo real, de vidrio y manchas de agua, no una pantalla retina de alta resolución. Notó las ojeras que el maquillaje digital borraba con un clic y la expresión de cansancio que ningún filtro de belleza natural podía ocultar. En ese momento, comprendió que Marta Luz no era una herramienta de trabajo, sino un parásito emocional que consumía su tiempo, su dinero y su autoestima. El clímax de su angustia llegó cuando intentó borrar su cuenta. Al colocar el cursor sobre el botón de «Eliminar perfil», sintió un vacío físico en el pecho. Si Marta Luz dejaba de existir, ¿qué quedaría de Mariana? Se dio cuenta de que sus recuerdos de los últimos 3 años no estaban en su memoria biológica, sino en la nube. Sus viajes, sus cenas con amigos y sus logros profesionales estaban validados únicamente por los comentarios y las reacciones de personas que no conocía. Sin su identidad digital, se sentía invisible, casi inexistente. Fue entonces cuando recibió el último mensaje de Reflejo 22. Era una fotografía de ella misma tomada desde la calle,
mirando intensamente su teléfono a través de la ventana de su sala. El texto decía: «La máscara es más real que el rostro». Mariana soltó el teléfono, que cayó pesadamente sobre la alfombra. El pánico fue reemplazado por una lucidez fría. Salió de su habitación sin llaves y sin celular. Caminó por la ciudad, sintiendo el aire frío en sus pulmones y el ruido caótico del tráfico. Por primera vez en años, nadie sabía dónde estaba, qué estaba haciendo, ni qué pensaba. Al regresar horas después, encontró su teléfono apagado. No lo conectó al cargador. Se sentó en la oscuridad de su sala y comprendió que la identidad no es un producto que se exhibe, sino una experiencia que se vive en privado. El thriller de su vida no era la persecución de un extraño, sino la batalla interna por recuperar el control de su propia narrativa en un mundo que exige transparencia total a cambio de una aprobación ficticia. Mariana decidió que a partir de ese día, su mejor contenido sería aquel que nunca sería publicado.